Venga, vamos a anécdotas, ¿no? que nos sorprendiesen. ¿Cuál es el momento en una grabación, grabando durante el episodio, antes o después, que más nos sorprendió? ¿Antes o después? Sí. Ese momento que dices, ¿pero qué ha pasado aquí? O que todos tenemos alguna anécdota de... Bueno, yo creo que ha habido invitados, sin nombrar a nadie, que hemos conocido a una persona fuera y luego ha sido otra durante el podcast, ¿no? Sí, y también te choca mucho porque de repente enciendes los focos y dices, joder, si acabo de hablar con una persona que está siendo otra totalmente en el podcast, que a lo mejor comparte la personalidad o es la misma en dos versiones, pero a mí me ha enseñado una fuera y me está enseñando otra en el podcast. Cuando lo que intentamos transmitir, yo por ejemplo, es la naturalidad y la frescura, a mí en ese momento me choca, ¿no? Y bueno, luego otra persona sí que las he visto como muy abiertas fuera y luego a lo mejor se han hecho pequeñitas al momento de grabar. Totalmente normal, a mí me ha pasado. Sí. Yo me pongo nervioso, me subo las manos y el caso contrario también lo he vivido. Entonces te sorprendes tanto para bien de una a otra como para bien de grande a pequeño, ¿no? Es como Total. wow, cómo cambia la gente ante una situación al encender las cámaras, unos focos, incluso contándonos anécdotas que luego no podían decir en directo, ¿no? O al terminar. Creo que esos son los aspectos más llamativos para mí. ¿Y tú, Sara, tienes algo? A mí sí que me ha sorprendido, por ejemplo, alguna persona que, tirando del hilo de esto que decía Sergio, que es tal cual yo la había visionado. Por ejemplo, me pasó con Ana Asensio, que yo estaba deseando traer a Ana Asensio porque soy muy fan. Teníamos el lista de objetivos del año. Teníamos una lista de objetivos de todo se entrena, de cumplir tal, y teníamos una de ciertas personas que nos hacían mucha ilusión y una era Ana Asensio. Sí, igual que he aprendido de todos. Es verdad que de Ana, desde que me pasaste el podcast en el que salía ella, dije, pero esta mujerona, ¿quién es? ¿No? Que me encanta. De hecho, han venido otros invitados y nos han dicho, ¿cómo? ¿Que ha estado en Asensio? Sí. Wow, esto ya es un podcast grande. Y yo diciendo, joder, yo no estuve, no la conozco, no la he tratado y estoy deseando que salga el episodio para poder... Claro, porque estamos aquí grabando el episodio 50, pero faltan 2 o 3 para que salga el 50 y en uno de esos está en Asensio. Eso es. Pero es muy bueno. Sí, pero bueno, siguiéndole a mí me sorprendió que yo, pues en un momento de que me malentoné, dije, voy a escribirla y voy a decirle, oye, nos apetece muchísimo entrevistarte. Y fue enseguida que dijo, claro, por supuesto, mira, tal, no sé qué, me dio sus números, luego sí nos dio su número personal y decía, wow, qué fácil ha sido, ¿no? Lo que decías tú al principio de, joder, parece yo ahí dándole vueltas, que le escribo, cómo se lo escribo, yo que intento buscar las palabras exactas, dije, bueno, voy a dejarme llevar y como ella hace con toda esa emoción. Total. Y también nos ha pasado con otros invitados que todavía no han venido, pero que nos han dicho que sí, que he dicho, pero no puedo creer. Y sin embargo hay otras personas que han puesto como más obstáculos, ¿no? No sé si es por miedo a exponerse, miedo a no sé, a ir a un podcast súper famoso, o sea, yo lo entiendo. No lo sé. O no, hay algunos que a lo mejor se piensan que somos todavía un podcast pequeñito y que no pueden venir. Pero en general la respuesta ha sido muy positiva con todo el mundo. Yo lo que me he quedado sorprendida es que el 95%, por decirte un número, era como, claro, me apunto, qué guay, qué divertido, ¿no? Y lo mejor es el que te lo digan directamente después de ese episodio, que digas, ostras, qué bien me lo he pasado, qué divertido ha sido, o que luego se queden ahí. Nos ha pasado con alguno que ya habíamos casi recogido todo el set y todavía no se iba, ¿de acuerdo? Sí, y era como, bueno, podemos hacer algo, si no, pero... Tenemos cosas que hacer también. Nosotros tenemos un podcast, pero también tenemos otros trabajos. Y tal. Claro, o sea, pero que eso dice mucho de, joder, qué guay, que se lo pasen bien, que es también nuestra intención. Sí, yo quería contar 2 cosillas. Una, la de, hablando de eso de los invitados y tal, que se ha ido un poco de la pregunta, que ahora voy a contestarla. Es verdad que, por ejemplo, hace poco nos pasó, claro, de gente que venía al podcast, que es que uno concreto, yo vi un podcast que me gustó mucho y os lo pasé, porque tenemos un grupo que nos pasamos en plan podcast y cosas y tal, y hablamos un poco del proyecto, y dije, oye, este podcast está... pasó muchos, a la semana pasó 2 o 3, porque me escucho 2 o 3 al día, entonces al final era uno interesante, bastante bueno, y yo dije, oye, este me gustó bastante, y a los 5 días, sin escribirle, el tío del podcast nos escribió y dijo, oye, me gusta vuestro podcast, qué guay, me molaría aparecer en vuestro podcast. Flipa. Y fue como sincronicidad del universo bestial, como diría Chabela. Lo visualizaste.
Lo visualicé, sí, totalmente. Y esa entrevista va a ser la hostia. Pero, que decíais anécdotas fuera de cámara y tal. Sí, voy a contar uno, que no es una cosa positiva, de hecho, es bastante negativa, pero no sé, o sea, creo que al final está guay este tipo de episodios, el que nos sinceremos y contemos todas las cosas. Como luego diremos, sí, luego voy a hacer la pregunta de qué cosas queréis mejorar y tal, y qué podemos mejorar cada uno, y decirlo tal cual. Oye, pues al principio yo hacía más esto, tal, no sé qué. Me parece súper transparente y súper sincero hacer eso. Y hubo un podcast que grabamos, que el invitado que vino me pareció súper mal educado. Se puso a hablar por teléfono, se puso a coger el móvil y de repente a cambiar la hora de no sé qué, se puso, y además me quedo con una frase que la voy a contar tal cual. Cogió el teléfono que le sonó en el podcast y dijo, ¿cómo fue? No, es que hay algunas, entendéis, ¿no? Que hay algunas llamadas que se tienen que coger 100%. Nos quedamos flipados porque es que me parece increíble, esto no pasó nunca. O sea, hemos invitado a un montón de gente súper tocha, gente más humilde, gente tal, de todos los tipos de personas, que puede ser que todos estamos en el mismo nivel, sí, pero ¿me entendéis, no? Que tienen un trabajo, a lo mejor una comunidad más grande, más alcance, y todos súper respetuosos, el móvil apagado, nunca sonó ni un móvil, nunca. Y le suena el móvil y dice, no, tienes que entender que algunas llamadas tienes que cogerlas. Y tú piensas, vale, pues, yo qué sé, será una llamada de que tienen al abuelo en el hospital, o la pareja, alguna cosa que dices, es súper urgente. No, era su pareja con la que había quedado a comer 2 calles para allá, o no sé qué, y que nada, por decirle que seguía en el podcast. Oye, que sigo aquí y tal, que estoy grabando, ¿qué tal? Entonces, al final, entre eso y que las respuestas no me gustaron nada, me pareció que vino, no sé si a pasar el rato o algo, pero las respuestas no fueron... Me parecieron todas me parecieron muy superficiales, me parecieron que no profundizaba, me parecía que le hacíamos una pregunta y respondía a otra. Decidimos que ese podcast no se va a lanzar, entonces es el único podcast que hemos grabado y no hemos lanzado. No vamos a decir quién es ni nada, porque es una persona... No creo que lo vea, pero es una persona bastante grande, o sea, la gente podría flipar si deciríamos el nombre, casi todo el mundo lo conocería. Nah, es broma, es una persona normal, corriente, pero iba a venir al podcast y eso, como anécdota fuera de cámara contaría eso. Juegan al Madrid. Bueno, no decimos más. Es negro. No. Entonces son muchos. No.